vamos a entrar a la palabra. Estaremos en el libro de Joel. Es un libro muy corto. Nuestro interés no es ir a prisa. Queremos entender la palabra. Y sabes, a veces en los libros, cuando estás leyendo un libro, a veces hay como algunas anotaciones al texto en letras más chiquitas, como que explican más a fondo lo que estás leyendo. Y quizá el mensaje de hoy es como una anotación. Estas son las letras chiquitas, son cosas que necesitamos abordar un poquito más profundo desde el libro de Joel y desde lo que ya hemos visto que dice. Entonces hoy el mensaje de hoy se llama letras chiquitas. No es cierto, no se llama así, no lo apunté. Pero sí, vamos a partir de Joel para hablar de algunos textos que quiero traer a la mesa y entender un poco qué es lo que Joel está profetizando. Así que para poder entrar a este mensaje voy a volver a leer rápidamente textos que ya hemos leído y que yo creo que ya hemos entendido. ¿Cuántos Dios les está hablando en esta serie? ¿Sí? Dice Joel 1, palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos, y presten oído, habitantes todos de la tierra. Y me detengo nada más para decirte, iglesia, que nuestro corazón, la cultura de esta casa, no es solo volvernos eruditos, no es solo estudiar la Biblia, sino que creemos que cuando Dios habla sus palabras, Dios transforma nuestra vida. Así que a medida que estudiamos, cambiamos. A medida que aprendemos, somos transformados. A medida que entendemos más lo profundo de Dios, somos más responsables de poder responder, de traer una respuesta en nuestro estilo de vida. Porque siempre que Dios diga, oigan esto, ¿no? Cuando Dios dice, presta atención a estas palabras, no es porque después te va a poner un examen teórico, sino que cuando Dios habla sus palabras, en realidad Él pretende que nuestro corazón retumbe, que nuestro corazón arda a tal punto que ya no seamos igual. Y yo creo que el libro del profeta Joel no es solamente para un material de estudio profundo o doctrinal o incluso escatológico. Yo creo que el libro del profeta Joel tiene el interés de despertar corazones. Lo puedes ver, hemos aprendido eso, que Joel está diciendo, despierten, despierten, despierten. Así que haríamos mal en solamente estudiar, pero no despertar. Haríamos mal en solo informarnos, pero no transformarnos. Así que vamos a aplicar nuestro corazón para oír estas palabras. Dice acá, verso 2 todavía, ¿ha acontecido cosa semejante en sus días o en los días de sus padres? Cuéntenselo a los hijos de ustedes y sus hijos a los suyos y sus hijos a la siguiente generación. Hemos aprendido, iglesia, estoy dando un resumen rápido, hemos aprendido que esto que se está profetizando son dolores que están anunciados, que vendrán al mundo, son dolores que van a anticipar el regreso de Cristo, porque la Biblia es clara, antes de que regrese Jesús, va a haber un aumento de dolores y va a haber un aumento de maldad. Antes de que Cristo venga, tendríamos que ser atentos a las señales, y hay muchas señales que vendrán antes del fin. Una de esas señales es, y Jesús lo enseñó personalmente y dijo, va a haber un aumento de dolor. ¿Ok? Ahora fíjense, cuando dice aquí, ha acontecido cosas semejantes en sus días o en los días de sus padres, como que está diciéndonos que la clase de dolores que vamos a empezar, o el mundo va a empezar a experimentar, son dolores que no voy a decir que nunca han pasado, tal vez, pero también va a haber dolores, sí, que nunca han pasado. Sí llegaremos a ese punto de dolores que nunca han pasado, pero específicamente en este texto habla de dolores en la generación. Quiere decir que cuando sucede, vamos a pensar, a veces las estadísticas dicen, viene esta sequía que ha habido, no había sucedido tal sequía, sino desde hace 70 años, ¿no? O un terremoto así no había ocurrido
desde hace unos 50 años que no había ocurrido. Y hay estadísticas así, incluso es difícil que lleguemos a pensar que de pronto digan, esto nunca antes había pasado. Casi siempre dice, esto 100 años, 80 años, no había pasado algo así, ¿sí o no? Porque te voy a decir algo, generacionalmente, para que existan 4 generaciones vivas, vamos a pensar, 4 generaciones, el bisabuelo, el abuelo, el padre y el hijo, para que existan estas 4 generaciones en donde dice el Señor, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, tendríamos que pensar que para que existan estas 4, deberíamos mirar unos 80, vamos a regalar hasta 100 años, ¿qué les parece? 100 años que tenga el bisabuelo. ¿Cuántos tienen bisabuelos de casi 100 años? Yo sí. Entonces, imagínense, o sea, son la generación y de ahí para abajo, tendríamos que pensar que cuando hay dolores y digan, pregunten, ¿ha acontecido algo así en los días de sus padres? Y entonces empezamos a preguntar y de pronto puede ser que en nuestra generación no pasó, pero en la anterior generación sí. Y puede ser que estos dolores están visitando a toda una generación o a 4 generaciones. O sea, como que estas 4 generaciones han sido testigos de sus propios dolores, ¿verdad? O sea, que cuando más adelante nos dice de las 4 generaciones de plaga, que dice que es la oruga, la langosta, el pulgón y el saltón, cuando nos habla de estas generaciones, podríamos pensar también que cada generación tuvo su quebranto y tuvo su dolor. Y todo esto anuncia, si en cada generación hay un quebranto y dolor, esto anuncia que el Señor está pronto a regresar. Incluso a veces se dice que si una generación vivió muy bien, si una generación la pasó muy mal, esa generación se esfuerza para que la siguiente no la pase mal. Entonces, ¿sí o no han oído eso? Es una estadística. Entonces, la siguiente generación hereda el trabajo de sus padres, ¿verdad? Y entonces puede ser que esa generación se adormezca, puede ser que no se esfuercen tanto, puede ser que no lleguen a ver el costo de las cosas y entonces se adormezcan y pierdan lo que heredaron, ¿sabes? Y entonces se va perdiendo de una generación a otra, deja de haber transiciones sanas, ¿sí o no? Y entonces es como que venían de la pobreza la familia y después la otra generación se esforzó para que la otra generación no sufriera y esa otra generación se durmió y entonces prácticamente se convierte en una generación que ya no tiene un legado para continuar la generación y esto no tiene que pasar así. Sí, y por eso, déjame planteártelo de esta manera, que si el Señor va a permitir que haya quebranto en cada generación, quiere decir que el Señor planea que las 4 generaciones sean sólidas, las 4 generaciones sean fuertes en Él, tengan fe, tengan su historia de quebranto, pero tengan su historia de redención y que las 4 generaciones puedan decir, no, me acuerdo de la oruga, y la otra diga, no, la oruga déjate de eso, la langosta, y la otra diga, no, hubieras visto el pulgón, etcétera. Porque a veces es como que hubo un punto donde los abuelos contaban, no, en mis tiempos pasó esto, en mis tiempos fue peor. Y luego hay generaciones que no les toca ninguna clase de sufrimiento a veces. Y entonces, ¿qué pasa? Que en la Biblia estamos viendo que en el tiempo final, esto es lo que estoy diciendo, en el tiempo final ya no va a haber espacios, ya no va a haber un espacio entre una generación y otra de descanso, sino que cada generación será quebrantada. ¿Ok? Ahora, parece una mala noticia, pero en realidad la parte buena es esta. La parte buena es que detrás de una generación a otra quebrantada, va a haber entonces, se va a evitar que una generación a otra, entre una generación y otra, se adormezcan. ¿Ok? Y se va a producir lo que Joel está hablando acá, un despertar. El avivamiento que vendrá, por eso en Joel 2, derramaré mi espíritu sobre toda carne, será sobre los hijos, ¿sí o no? Los más pequeños, hijos, hijas, jóvenes, y aún dice ancianos, ¿sí o no dice?
Ese es Joel 2. Aún sobre los ancianos y sobre los hijos y sobre los jóvenes, se está hablando generacionalmente, va a haber un derramar del Espíritu. ¿Qué te dice eso? Que las 4 generaciones están bien procesadas. Que las 4 generaciones han sido procesadas, han tenido sus convocatorias de ayuno y oración, han tenido que llorar y lamentarse delante del Señor. Y yo te voy a decir, cuando esas 4 generaciones estén así, perfiladas en dolor y quebranto, pero entonces en avivamiento y despertar, entonces, dice la Biblia, vendrá el fin. Amén. Eso es una buena señal. Ahí anótenlo. ¿Okay? Cuando veas a 4 generaciones con todo, y no como a veces pasa que como que el joven es el encendido, pero el padre o el abuelo ya no. O a veces el abuelo es el encendido, pero los jóvenes ya no. ¿Verdad que pasa eso? Y dicen, no, en los últimos días enviaré a Elías y él volverá el corazón de los padres y a los hijos. Dice, va a haber entonces un despertar generacional. Y entonces ya no va a haber generaciones dormidas, sino desde los ancianos hasta los niños estarán despiertos. ¿Cuántos creen eso? Ese es el avivamiento que vendrá. Eso es lo que va a pasar antes del fin. Y por eso aquí Joel dice, despierten, ¿verdad? Es un llamado a despertar a todos. Más adelante, también vemos en el verso 13, el llamado a ceñirse de cilicio en medio de los dolores, lamentarse. Le habla a los sacerdotes y les dice, fíjense, a los ministros de Dios les dicen que promulguen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor su Dios y clamen al Señor. Les está diciendo, sacerdotes, ustedes en medio de los tiempos finales tiene que pasar esto. Esta va a ser la dinámica de los tiempos finales, iglesia. Dolor, un dolor que no vamos a escoger, ¿sabes? Pero que nos va a alcanzar a cada generación. Dolor, luego ayuno y oración. ¿Ok? Y luego del ayuno y oración, avivamiento. ¿Qué les parece? Y luego dolor otra vez, y luego ayuno y oración, y luego otra vez avivamiento. Así por 4 generaciones hasta que Cristo venga. ¿Lo ves conmigo? Ahora, antes de poder hacer tal cosa como convocar, voy a hacer noventero, di conmigo, convocatoria. No, ya ven, es de los 90s, unos así de qué. En los 90s tenías que repetir lo que yo te pedía. Está bien, ya no se usa. Convocatoria. ¿Cuántos recuerdan eso? Sí. ¿No? Y los jóvenes, ay no. Convocatorias del Espíritu Santo van a empezar a traer avivamiento. Convocatorias del Espíritu, no convocatorias humanas. ¿Cómo es una convocatoria humana? No sé, un grupo famoso viene a tocar aquí al estadio, convocatoria humana, ¿verdad? No es el Espíritu Santo, es la fama de personas que jalan a personas. No voy a decir más, Pero esas convocatorias no son del Espíritu, esas son agendas de artistas o agendas agendas personales de artistas, pero no del Espíritu. La verdad. Oh, no. Lo que estamos hablando acá, la convocatoria global que dice aquí, habitantes de toda la tierra, esta convocatoria global no van a ser de la iniciativa humana, ni de planes de marketing, ni desde la fama de una persona, un ministro, un predicador o un grupo musical, lo que sea. No. El Señor va a descartar todas estas cosas y de pronto va a haber convocatorias que el Espíritu Santo va a hacer, pero que van a despertar del quebranto y del ayuno y la oración. La iglesia va a volver a descubrir el poder del ayuno y la oración como lo único suficiente o lo único necesario para poder acabar la obra que Él nos ha encomendado. La iglesia va a dejar de depender del peso, de la fama de un nombre o de otro y va a levantar el nombre que es sobre todo nombre y va a poner
a Jesús en lo alto, y cuando vean el nombre de Jesús, las naciones serán atraídas a ese nombre. Porque en el tiempo final lo que las personas van a desear no es ir y tomarle fotos a un profeta o a un pastor o a un grupo. Ya no va a haber consumidores, sino consumidos. Va a haber personas que van a amar el nombre del Señor por encima de todo. Y al final va a haber convocatorias que no se sustentan en la fama de nadie, sino en la fama de Jesucristo. Y eso es avivamiento. Eso es verdadero avivamiento. Entonces, esto es lo que también dice Joel que va a pasar, y va a haber una convocatoria del Espíritu Santo. ¿Antes de qué? Antes de que venga el fin. Cuando dice el verso 15, ay de ese día, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Entonces, fíjense, cuando dice aquí que está cerca el día del Señor, nos está mostrando aquí el profeta, por medio del Espíritu, que cuando acontezcan todas estas cosas que estamos hablando, podríamos decir entonces, está cerca el día del Señor. Amén. Amén. Es más, o sea, antes de que venga el día del Señor, yo enviaré al profeta Elías a reconciliar generaciones. Eso es una gran señal. Eso es una gran señal. Está cerca el día del Señor. Quizá los que están por casarse o están por formar una familia están pensando, ok, no sé si soy la tercera generación, no sé si soy la primera generación, quién sabe, pero el punto es que yo necesito construir un legado. Entonces, ¿sabes? Yo te animo a que te veas a ti mismo como el bisabuelo. ¿Ok? Ya apúntate como el bisabuelo y di, no sé si Cristo va a venir en mi generación o va a venir en la generación de mis nietos o bisnietos, no lo sé. No lo puedo anticipar desde aquí, a lo mejor lo vamos teniendo más claro conforme pasen los años, pero si acaso Cristo va a venir en el tiempo de mis bisnietos, entonces soy responsable de lo que empiezo a construir hoy, de lo que empiezo a sembrar en ellos hoy. Entonces soy responsable de no despegarme de los caminos del Señor, ¿sabes? Soy responsable de no dejar adormecer mi espíritu, porque el Señor está cerca. ¿Lo ves conmigo? Entonces es emocionante vivir los últimos tiempos, ¿sí o no? Es emocionante estar aquí prontos al regreso de Cristo. Muy bien. Este es el panorama de Joel. Ahora bien, quiero entrar partiendo del día del Señor. Puede haber dudas acerca de qué es el día del Señor. Cuando la Biblia habla del día del Señor, ¿qué es lo que deberíamos pensar acerca de esto? Entonces traigo otra cita. Estas son las letras chiquitas. Traigo otra cita para fortalecer nuestro entendimiento del fin de los tiempos. ¿Está bien? ¿Cuántos quieren aprender del fin de los tiempos? ¿Sí? Sabes, el Espíritu Santo en estos últimos días va a estar enseñando mucho acerca de los últimos tiempos, y no es casualidad, porque sí es verdad que el tiempo está cerca. Entonces, yo les quiero platicar que el Señor nos dio como iglesia una encomienda. La encomienda de al pasarnos este terreno fueron 4 encomiendas muy claras. La primera, hacer una iglesia local, un lugar de comunión entre hermanos, una iglesia local como debería funcionar, con predicación de la palabra, enseñanza, discipulado, comunión entre los hermanos, etcétera. Iglesia local. Y eso somos una iglesia local, ¿sí? No somos la iglesia, ni somos la única iglesia. Si te vas de esta iglesia a otra iglesia, no es pecado, ¿ok? Y unos se empiezan a parar así, ¿no? O sea, entonces, pero somos una iglesia, somos la iglesia local aquí en este lugar donde Dios nos puso. Otra encomienda que Dios nos dio fue la enseñanza de los últimos tiempos. ¿En verdad? Él nos dijo cuando nos íbamos a pasar aquí que parte de nuestra misión sería que íbamos a enseñar la doctrina de los últimos tiempos a la iglesia. ¿Okay? Tendríamos que tener bien claro entonces que no podíamos pasar la página simplemente y decir, ok, este tema es difícil,
y ya cada quien que piense lo que quiera. No. Entonces, desde que nos cambiamos aquí, el Señor nos fue trayendo mucha revelación de los últimos tiempos y lo sigue haciendo, ¿sabes? Lo sigue haciendo. Y es por eso que sí tomamos tiempo para hablar de los últimos tiempos, ¿ok? Porque debemos estar preparados. Amén. Debemos estar preparados. Número 3, el Señor nos encomendó el preparar a personas para que sean los obreros del último tiempo. Personas que van a estar entrenadas en la palabra, en la doctrina de los últimos tiempos, van a estar entrenadas en los dones del Espíritu para poder ministrar delante de Dios a donde Él les vaya a enviar. Entonces, el Señor nos encargó ser una escuela que entrene misioneros y personas que vayan a ser enviadas o que van a servir a la iglesia local. Esa es la tercera encomienda. Y la cuarta encomienda que el Señor nos dio fue el que vamos a crear sonidos, que vamos a hacer canciones, que van a nacer del cielo y van a nacer del cuarto de oración. No van a nacer de la composición humana, sino van a nacer desde la oración, el ayuno y la búsqueda. Yo te quiero decir que la mayoría de las canciones que tocamos acá, que usamos para adorar al Señor, nacieron en el cuarto de oración. Algunas de ellas fueron momentos espontáneos en el cuarto de oración. Muchísimas, como no te imaginas, nacieron en el cuarto de oración y después a lo mejor se arreglaron en el cuarto de estudio, ¿verdad? Pero así es como Dios va a levantar, porque debe ser el Espíritu Santo el que va a levantar sonidos para llevarlos a todas las naciones. Y eso creemos. Amén. Son 4 cosas que Dios nos encargó y hasta ahora no nos ha encargado otra cosa. Así que vamos a buscar ser fieles en estas áreas. Esto para nosotros como iglesia sería caminar en un despertar. Sería decir, bueno, hay que vigilar que no nos durmamos o abandonemos la responsabilidad que tenemos y empecemos a acomodarnos y a hacer iglesia de una forma más, a lo mejor, cómoda para nosotros o una iglesia más consumible para las personas. No, vamos a continuar en lo que Dios nos ha llamado. Así que esa responsabilidad es la que tenemos. Y Joel, estudiar Joel es ser obedientes a una de esas responsabilidades, estudiar el fin de los tiempos. Así que hoy quiero traerles a la mesa en los minutos que quedan acerca del día del Señor y algunos pensamientos con respecto al último tiempo. Y quiero usar entonces Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y voy a ir ahí contigo. ¿Estás listo? Bien, dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Fíjense acá, la iglesia en Tesalónica, dice Pablo, podemos asumir que Pablo estuvo ahí en Tesalónica enseñando doctrina de los últimos tiempos. Entonces, cuando viene con la carta y dice, ya ni les tengo que escribir nada acerca de estos temas, porque ustedes ya saben, no más o menos, sino dice, saben perfectamente. ¿Cuántos quieren saber perfectamente y no más o menos? En verdad, porque por años hemos sabido más o menos acerca del regreso de Cristo, ¿sí o no? Yo me incluyo. Por años era como que me preguntaban, pastor, y Apocalipsis, y yo, sí. ¿Ya vieron allá? Y como que decían, yo no he estudiado lo suficiente Apocalipsis como para darte respuestas, pero en los últimos años el Señor nos llevó a estudiarlo por el Espíritu Santo y al final entendemos que parte de la doctrina de la iglesia es los últimos tiempos. Esto no es una elección, ¿sabes? No es como que sea nuestro tema una fascinación, ¿sabes? No es como que digan personas, ay, estás ahí como que muy clavado con lo de los últimos tiempos y lo importante es saber que Cristo volverá y amar a las personas y respetar a todos. Y es una buena forma
de escapar de una responsabilidad, tratar de resumir el evangelio y aterrizarlo de una forma bien simple para que entonces no tengamos la obligación de estudiar más o hacer más, ¿sabes? Pero podemos ver claramente que en la Biblia no se nos dice simplifica el evangelio, ¿sabes? No se nos dice eso. En realidad sí se nos dice: haz discípulos en todas las naciones y enséñenles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. ¿Sabes? El Señor nos mandó a ser discípulos. Y eso es difícil, ¿sí o no? ¿Por qué es difícil hacer discípulos? Porque nosotros somos difíciles. ¿Y por qué es difícil entonces? Porque no se trata solo de creer en el Señor y esperar tu salvación final, sino se trata de aprender sus caminos también. Conocer lo que está por venir. Y yo te quiero decir, si tú eres un seguidor de Jesús, tú deberías saber perfectamente acerca de los últimos tiempos, no más o menos. Amén. ¿Puede cambiar eso en nuestro corazón? Sacarnos esta pasividad de estudiar y decir: sí, Señor, yo quiero aprender acerca de los últimos tiempos. Esta es la iglesia de Tesalónica que sabía perfectamente acerca del día del Señor, el cual está hablando Joel, que es un día terrible y de destrucción. Vendrá así como un ladrón en la noche. El día del Señor es algo que vendrá para muchas personas sin aviso. O sea, todos los que los profetas le dijeron: borrachos, despierten, santos, despierten, sacerdotes, despierten, y los que no despertaron, los que dijeron 5 minutitos más y se siguieron dormidos y siguieron la fiesta y no pararon su agenda, dice que esas personas les va a venir el día del Señor como ladrón, como un ladrón en la noche. ¿Ok? Si tú eres de tiempo, de hace muchos años cristiano, tal vez aprendiste que el día del Señor como un ladrón en la noche, pues hablaba de lo súbito que va a ser. ¿Sí? Y sí va a ser súbito, pero no para todos. Unos ya lo van a estar anticipando, mientras que para otros sí será como algo súbito. Vendrá así como un ladrón en la noche. Fíjense, ¿a quién le está hablando? A los que no lo estaban esperando. Dice, ¿qué? O sea, ¿a qué me refiero con ladrón en la noche? A esto, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Así son los dolores de parto, ¿verdad? Todas las mujeres que han sufrido dolores de parto ibas ahí en el súper, ¿no? Escogiendo la fruta y de pronto, y dijiste, ya van a hacer, es repentino, sucede, y dice, así será, repentino, porque va a haber personas que no lo anticiparán. Ahorita voy a esto de paz y seguridad, pero fíjense el verso 4, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas. Fíjense, para que el día los sorprenda como ladrón. O sea que ladrón en la noche va a aplicar para el dormido. Pero nosotros no estamos en tinieblas, nosotros estamos velando y orando, y a nosotros no nos va a sorprender. Por supuesto que nos vamos a emocionar, o sea, no va a ser como que veamos a Cristo regresando las nubes y digamos, te dije. O sea, no, en ese momento también nos vamos, no sé qué va a pasar. O sea, imagínense, seremos levantados en los aires cuando Cristo venga en las nubes, dice, y nuestro cuerpo será transformado de un cuerpo mortal a un cuerpo incorruptible y perfecto que nunca más morirá ni sufrirá dolor. Imagínense el impacto de ver a Jesús cara a cara, lo que va a producir una transformación así, una nueva creación así tan poderosa, tan poderoso que los muertos, dice que los muertos en Cristo resucitarán también. Imagínense el impacto del regreso de Cristo. No es cualquier momento, no es cualquier cosa. Algo poderoso va a suceder cuando Cristo aparezca en las nubes, pero aquí está el punto. No debería sorprendernos como ladrón. Deberíamos ser una generación que comenzó a anticipar, que comenzó a percibir las señales, a revisar
los escritos proféticos, a analizar la situación del mundo, a orarlo y ayunarlo, y volver a leer y volver a analizar. Incluso Dios le dice a Jeremías, en Jeremías 6, te he puesto como un vigilante. Tú tienes que estar vigilando el estado espiritual del mundo y de los santos. Tú tienes que estar como que midiendo el aire, midiendo el ambiente. Eso es la iglesia profética, una iglesia que permanece sensible y que en vez de solamente reducir las catástrofes a explicaciones científicas o reducir las guerras a explicaciones políticas, vemos catástrofes naturales o guerras políticas y le damos una explicación teológica, espiritual o escatológica desde el ayuno y la oración. Eso es más poderoso. Eso es más poderoso. Nosotros no nos vamos a enredar en debates políticos, sino nosotros tenemos la revelación de Jesucristo. Y el Espíritu nos va a decir, sí, políticamente está pasando que este país está en contra de este país y la razón es por esto y por esto y por lo otro políticamente, pero aunque haya una explicación política, eso no significa que no tenga una realidad espiritual esta situación. ¿Cuántos conmigo? Sí, a lo mejor es el calentamiento global que va a provocar tantas sequías y tantos desastres naturales. A lo mejor hay una explicación científica, pero en realidad detrás de lo que se puede explicar está la revelación de Jesucristo de los tiempos finales y nos dice por qué están ocurriendo estas cosas. Amén, iglesia. Ustedes no deberían estar dormidos porque no debería sorprenderles todo esto. Dice, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿A qué se refiere? Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos, ¿qué? Alerta y seamos sobrios. Dice, porque los que duermen de noche duermen. A eso se refiere, que no somos de la noche. O sea, que no dormimos. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros no somos los que se emborrachan, sino los que están sobrios, y no somos los que duermen, sino los que están despiertos. Y si tenemos, iglesia, eso en nuestro corazón y tenemos eso en nuestras generaciones, vamos a ser una iglesia que va a estar lista, santificada, preparada para recibir a Jesús en las nubes. Amén. Ahora bien, porque si no hubiera una anticipación del regreso de Jesús, ni aún para la iglesia, y si el plan de Dios fuera agarrar de bajada aún a su iglesia, si ese fuera realmente el plan de Dios, no es, pero si ese fuera el plan de Dios, la iglesia no se prepararía para nada. Si no hubiera una anticipación, no habría preparación, y si no hay preparación, yo te aseguro que el mundo nos come vivos, nos dormimos, nos distraemos. Pero cuando hay una anticipación, hay una preparación. Si yo ya sé que el Señor está pronto a regresar, yo voy a vivir otra clase de vida diferente al mundo. No seré como los que duermen ni los que se emborrachan. Seré sobrio y velaré porque Cristo está pronto a regresar. Amén. Esa es la idea. Ahora fíjense acá, hay algo central aquí y esto me va a llevar a otra cita y con esto vamos a despedirnos. ¿Dónde estamos? Aquí, verso 3. Cuando estén diciendo, ¿quiénes? Los de la noche, ¿no? Paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Aquí tenemos que recordar las palabras de Jesús. Yo les doy un dato, si tú quieres estudiar el fin de los tiempos cronológicamente y tener un entendimiento resumido, rápido, express, como de darte una iniciación en la escatología, lee Mateo 24 y lee Mateo 25. Ahí está resumido todo, en orden y claramente, de verdad. Y ya de ahí puedes partir a muchas cosas, pero siempre que yo les digo, como iglesia que estudiamos el fin de los tiempos, leemos Apocalipsis, leemos los profetas, leemos cartas de los apóstoles, pero de pronto lo más seguro es regresar al mismo Jesús. Aquel día cuando le preguntaron sus discípulos, Señor, ¿qué señales habrá antes del fin de los tiempos? Y entonces Jesús hizo todo un despliegue de revelación
en ese momento para explicarles todas las señales. Así que lo más seguro es que cuando no entendemos claramente algo, vayamos y le preguntemos al maestro. Volvamos a Mateo 24 y veamos cómo encaja lo que a lo mejor estoy entendiendo con Mateo 24. Y a veces, cuando Mateo 24 no te da luz verde para una revelación que según tú estás teniendo, entonces la cancelas y dices, no, lo entendí mal, volvamos a empezar. ¿Vas conmigo? Puedes leerlo en casa, Mateo 24. ¿Está bien? Ok. Mateo 24, Jesús dice, no vamos a leerlo, pero Jesús dice acá que los últimos días, los últimos tiempos, antes del regreso de Cristo, también será como en los días de Noé. ¿Has oído eso? En los días de Noé, dice. ¿Cómo eran los días de Noé? Voy a parafrasearlo, estaban dormidos, ¿sabes? O sea, no anticiparon que vendría destrucción, no anticiparon que vendría un diluvio, estaban dormidos, creían que la vida seguía, no se prepararon porque no se anticiparon de ninguna forma y entonces el diluvio y la catástrofe les vino de repente. ¿Ok? Dice, así será en los días de Noé. ¿Cómo más será en los días de Noé? Dice que en los días de Noé la maldad llegó a colmo. ¿Ok? Simplemente la maldad era muchísima y el Señor decidió hacer algo al respecto. Así será el día del regreso de Cristo. La maldad llegará a colmo y entonces el Señor actuará en esa generación. Pero será como en los días de Noé también, porque un justo se salvó. Un justo y su familia se salvó. ¿Sabes? O sea, que en medio de su generación, dice de Noé, él era justo en medio de su generación. Imagínense eso. Una iglesia que generacionalmente se mantiene viva, despierta y expectante, esa iglesia va a ser salva. ¿Lo ves conmigo? El justo se salvará aquel día, pero el injusto va a sufrir pérdida. En los días de Noé estarán diciendo paz y seguridad. Y ahora yo te pregunto, la Biblia aquí no dice que realmente habrá paz y seguridad. No dice, en los últimos días, antes de que Cristo venga, va a haber una paz y una seguridad. A lo mejor en cierto sentido sí. Habrá ciertos alcances de justicia, de paz, de seguridad, que el mundo dirá, ahí la estamos armando, la estamos armando. Yo creo que sí, que el mundo somos necios y que aunque todo vaya mal, decimos, vamos bien, ¿verdad? O sea, todo va a estar patas para arriba y van a pasar los políticos a decir, la reforma ha sido un éxito, ¿no? Paz y seguridad para todos, ¿no? Y la gente va a decir, sí, es cierto, paz y seguridad, paz y seguridad, todo va a empezar a salir bien, ahora sí. Entonces va a haber como un autoengaño en los últimos tiempos, donde aunque evidentemente veamos que el mundo está colapsando, vamos a seguir insistiendo en que hay paz y seguridad y que todo va a estar bien. De alguna forma vamos a encontrar la forma de sobreponernos al dolor y decir, a continuar, ¿verdad? Y nos vamos a incentivar para decir, venga. O sea, la vida es una, vamos a darle con todo, ¿no? Nos recuperamos, ¿no? De vuelta a la normalidad, ¿no? Etcétera. Y entonces, paz y seguridad. Ahora, yo te digo esto, que paz y seguridad, aunque parece un mensaje que quiere traer optimismo al mundo y que quiere, pues, apagar el miedo tal vez o la incertidumbre, es un mensaje impreciso, porque el verdadero mensaje que el Señor va a estar dando no es paz y seguridad, sino despierten borrachos, ¿verdad? El verdadero mensaje que Dios va a estar hablando es la destrucción viene, el día del Señor viene. Y yo te digo, no es paz y seguridad, va a ser terrible, ¿no? Entonces, obviamente, después de que pase lo terrible, vendrá ahora sí, el reino de Dios se establecerá en paz y seguridad. Pero ese es otro tema, no nos adelantemos. Ahora, quiero leerles acá Primera de Reyes, y ya este es el último texto que les traigo. Dice, pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre Aram e Israel. Al tercer año, Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel.
Ya sabes, Israel se dividió en reino del norte, reino del sur, Judá, Israel. Y dice acá, el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿saben que Ramot de Galaad nos pertenece y no estamos haciendo nada para quitarla de la mano del rey Aram? Y le preguntó a Josafat, el rey de Judá, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Respondió Josafat al rey de Israel, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Josafat dijo además al rey de Israel, te ruego que consultes primero la palabra del Señor. Aquí empieza el problema. Fíjense, están haciendo una alianza para ir a la guerra, ¿ok? Se van a unir, pero dice el rey Josafat, le pide al rey, al otro rey, no. Rey de Judá, ¿quién sabe? Josafat le pide al rey de Israel, le dice, consultemos a Dios. Vamos a ver si Dios va con nosotros en esta campaña. ¿Ok? Vamos a ver si Él nos va a ayudar. El rey de Israel dice, claro que sí. Vamos a convocar a los profetas. Y dice, entonces el rey de Israel reunió a los profetas. Yo lo voy a poner aquí entre comillas. Perdón. Imagínense que son comillas. Unos 400 hombres. Fíjense cuántos son. Y les dijo, ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Y ellos respondieron, suba, porque el Señor la entregará en manos del rey. ¿Sí? Dios está contigo. Levántate, poderoso, fuerte y valiente, varón de guerra, ¿verdad? Fue una iglesia donde le dijeron, lo mejor está por venir, todo va a estar bien, Dios está contigo, no sé quién eres, pero Dios está contigo, y en eso que te propones, Dios te va a hacer prosperar. Y sale la gente así de, no, ya salí con mi palabra profética, motivadora, ¿verdad? Para seguirle luchando en la vida y creer que todo va a estar bien, a pesar de que quizá no sea así, y de que quizá el verdadero llamado de Dios sea otro. Pero hay una voz profética falsa en ese entonces que le decía al rey paz y seguridad. Era un reino que evidentemente necesitaba despertar, por cierto, que andaba mal, andaba chueco, andaba en pecado. Y te voy a decir también, sí había una voz profética real diciendo, despierten, despierten, despierten. Pero te voy a decir, solo era una voz, solo era una persona. Ahorita vamos a ver quién es. Pero de ahí se hizo toda una cultura profética en donde prácticamente parecía más como confesión positiva que profecía. Y era más como decir, tú confiésalo, tú atráelo, tú paz y seguridad, todo va a estar bien. Pero Josafat no se quedó convencido, eran 400 hombres diciendo, todo va a estar bien. Y Josafat dice, ¿no queda aún aquí algún profeta de verdad? O sea, me imagino a los profetas como que a los 400 así como de, y él, ¿no queda un profeta del Señor? ¿Sabes? Para que lo consultemos. Esto me da a entender que bien que sabían que no eran de parte del Señor. Esto me da a entender, fíjense que responde el rey de Israel, no dice, ¿qué? Estos son profetas del Señor. No, el rey de Israel ya sabe que es puro cuento, ya sabe que Él los contrató, ya sabe que Él les paga para que le digan lo que Él quiere oír, ya sabe que así funciona. Entonces, el rey de Israel dijo a Josafat, todavía queda, ¿cuánto? Un hombre. ¿Por medio de quién podemos consultar? Pues ya al mero mero, al Señor. Pero la aborrezco, dice, porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus mantos reales, en la era a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas estaban profetizando delante de ellos.
vayan a la guerra, levántense, Dios está con ustedes, lo mejor está por venir, la prosperidad está en camino, el Señor desata sus promesas sobre ustedes, no, todo va a estar bien. Y ellos así como que, wow, no, o sea, increíble reunión, me gustó mucho esta iglesia, no, no es como la otra, la de Requiem, te gritan mucho y siempre están de fatalistas, ¿verdad? Diciendo que uno se arrepienta, o sea, ya me cansé, quiero irme a una donde me hagan sentir bonito, donde me motiven más, donde no me hagan ver mi fracaso espiritual y donde no me digan arrepiéntete, arrepiéntete. Ya me choqué, era algo así como, ya me choqué de estos profetas. Es lo que dijo el rey de Israel. Me cae mal ese, dice. Siempre trae una palabra que me confronta. Me cae mal. No, me cambié de iglesia por eso, le dice. Ok, no se cambió de iglesia, no existía eso, no apuntes eso. Okay. Me cambié de iglesia y aquí está más bonito, ¿verdad? Paz y seguridad. Paz y seguridad. No sé cuántos saben de lo que estoy hablando. Porque no solo es si has sido una iglesia donde siempre es paz y seguridad y nunca es arrepiéntete. Pero con navegar en redes es suficiente para darte cuenta que hay una voz falsa, y ya voy a decir son más a veces, son 400 a 1 a veces, y esas voces falsas realmente te están motivando y motivando y motivando, como si fuera el evangelio ir a una conferencia motivacional, ¿sabes? Y no es que el evangelio no contenga cosas buenas o promesas o nos dé una esperanza, pero el evangelio nos da una esperanza que va más allá del dolor que sí experimentaremos, o una esperanza que va más allá de la muerte que también experimentaremos si Cristo no regresa antes, una esperanza que va más allá de este mundo, ¿sabes? Es una esperanza eterna y no temporal. El evangelio apunta a algo mucho, mucho, mucho mayor, pero el corazón de codicia del hombre anhela escuchar falsas profecías porque no quiere el premio mayor, no quiere el premio eterno, quiere el premio temporal, quiere atesorar las cosas de este mundo y quiere que el evangelio le diga, aunque no diga eso, pero quiere que el evangelio le diga paz y seguridad, cuando a veces no es un tiempo para estar dormidos, sino para llorar y despertar, ¿verdad, iglesia? ¿Te imaginas una iglesia que recibe profecías falsas todo el tiempo de paz y seguridad cuando vengan los tiempos de dolores reales que van a ocurrir? ¿Y te imaginas esa iglesia como que tratando de convencerse a sí misma de todo va a estar bien, todo va a estar bien, Diosito no va a permitirlo, Diosito no va a permitirlo? Y cuando al final va a haber una iglesia entendida que va a decir, claro que lo va a permitir, ya lo está permitiendo, despierta. Deja de hacerte ilusiones desde una filosofía hueca, motivacional, y ponte a leer tu Biblia. Y entiende que la Biblia te llama a estar despierto en los tiempos de dolor, en vez de simplemente querer hacer como que no pasa nada. Aunque te contrates a 400 profetas o sigas 400 páginas de 400 autores que te dicen todo está bien, todo está bien, todo está bien, la Biblia te va a seguir diciendo arrepiéntete, el tiempo está cerca, despierta. Así es la Biblia. Es como este profeta Micaías, el que nos dice lo que no queremos escuchar. Y fíjense, y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y decía, así dice el Señor, con estos acornearás a los arameos hasta acabarlos. Y ahí andaban los 400 y de pronto pasaba el Sedequías. No, y los reyes ahí en su manto así de, ole, no, ole. Y Sedequías, no, o sea, y todos profetizando, no, y tú, así como esta espada, la espada del Señor está contigo, Él quebrantará a tus enemigos y etcétera. Y ellos, y todos los profetas profetizaban así, suba a Ramot de Galad y tendrá éxito, pues el Señor la entregará en manos del rey. Entonces dice, y el mensajero que fue a llamar a Micaías le dijo, mira,
Las palabras de los profetas, entre comillas, son unánimes en favor del rey. Te ruego que tu palabra sea como la palabra de uno de ellos y que hables favorablemente. O sea, como que no te conviene poner aquí una voz distinta, no te conviene, te vas a ver mal, vas a desentonar, son 400 contra 1. Mejor di paz y seguridad, ¿sale? Eso es lo que le pide. Pero Micaías dijo, vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. Esos son los verdaderos profetas. No les interesa quedar bien con la gente, les interesa estar bien con Dios. No les interesa que la gente los apruebe, les interesa presentarse aprobados delante de Dios por predicar la palabra como debe predicarse, por predicar la Biblia y decir lo que la Biblia dice, sin acomodarlo a los intereses del mundo. Amén. Amén. Y unos, ya entendí, ¿no? Ya entendí por qué me caes mal, ¿no? Bueno, no es cierto. Cuando llegó el rey, le dijo, Micaías, ¿iremos a Ramot de Galad a pelear o debemos desistir? Y él le respondió, fíjense, suba y tendrá éxito y el Señor la entregará en manos del rey. Ok, aquí no dice nada la Biblia, pero puede verse claramente que está siendo sarcástico. Puede verse claramente que está diciendo así de como, a ver, te voy a decir lo que quieres escuchar, si para eso me llamaste. Sí, sube. Tendrás éxito, paz y seguridad, Dios contigo. Entonces el rey le dijo, porque captó, ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? O sea, sabía que no estaba hablando en serio. Y Micaías respondió, vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. O sea, les estaba diciendo, no vayan a la guerra porque si no van a morir. Y Dios los quería librar de eso, ¿sí? Así que le está diciendo, vuélvanse a su casa. Entonces el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? Y esta es la realidad, iglesia. Cuando nos aproximamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios, en gran medida tú vas a darte cuenta que no va a estar de acuerdo con tus pensamientos y con tus caminos. En gran medida, mucha gran medida, verás cosas ahí que no te van a gustar o que van a confrontar tu corazón. Y tal vez necesitamos recordar esto porque en los tiempos que vienen, iglesia, no podemos pedir un evangelio a la carta. Ya no. No podemos pedir un evangelio a la carta a nuestra conveniencia o como más nos gusta. Ya no podemos, incluso te voy a decir, no deberíamos aventurarnos incluso a andar persiguiendo una iglesia a la carta tampoco, viendo a la iglesia como un centro de consumo en el que estoy vigilando que los servicios y los programas me gusten, porque cuando empezamos a hacer eso, cuando elegimos una iglesia por un programa y no por la enseñanza misma o por el Espíritu Santo que nos guía, cuando elegimos por comodidad, estamos eligiendo a la carta. ¿Y qué nos dice? Que entonces cuando tengamos nuestros maestros en redes sociales o en YouTube, no vamos a escuchar. Hoy estamos expuestos a tantos falsos profetas o falsos maestros que también te van a decir lo que quieres escuchar, pero eso es peligroso. Porque cuando tú escuchas las falsas profecías, no te vas a preparar para el día del Señor. Te vas a dormir. Y vas a ser de los que digan paz y seguridad
y de pronto va a llegar el Señor como un ladrón en la noche y no vas a estar preparado para recibirlo en los aires. Así que es tan peligroso, iglesia, que dispongamos el corazón para huir toda clase de enseñanzas, aunque parezca que vengan de la Biblia. Mateo 24, Jesús advirtió que en los últimos tiempos, precisamente, habría falsos maestros, falsos profetas. Habría personas que estarían justamente profetizando, muchos profetizando, para engañar, dice, aún a los escogidos, engañarlos, para adormecer a los que están despiertos y para emborrachar a los que están sobrios. Y fíjense acá, esto es Jeremías 6, curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Eso es una palabra contra los sacerdotes y los profetas que irresponsablemente curan a la ligera el quebranto y dicen no se preocupen, todo estará bien, Dios está con nosotros. Es de sí, Dios está con nosotros, sí, todo estará bien, pero todo eso es impreciso si lo estamos diciendo en un momento que no va. Hay tiempo para arrepentirse y luego hay tiempo de paz. Hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. Así que, iglesia, con esto te dejo. Es tan importante que aprendamos los tiempos finales y aprendamos acerca del día del Señor y aprendamos de las señales que vendrán antes del día del Señor, para que cuando estemos viviendo esos tiempos más próximamente sepamos cuál es el mensaje que el Señor quiere dar y digamos, vive el Señor, que no hablaré sino lo que el Señor me hable, ¿verdad? Una iglesia que se hace responsable de enseñar a las generaciones lo que está por venir, las llame al arrepentimiento, convoque los ayunos y se produzca el avivamiento que el Señor está esperando. ¿Lo ves conmigo? Esta es la palabra de Dios hoy. Te voy a decir, vamos a entrar como naciones a tiempos de quebranto. Ya están aquí, ¿sabes? Ahorita estamos viendo terremotos en Latinoamérica, uno tras otro. Estamos viendo un mundo colapsar, sufrir. Y la Biblia nos dice que cuando hay colapsos y quebrantos así es también por causa del pecado, ¿sabes? Y por causa de los asesinatos que hay y la injusticia que hay. ¿Tú crees que para Dios no es? ¿Tú crees que Dios es indiferente a tantos secuestros en México y tantas muertes y tanta sangre? ¿Tú crees que Él se va a quedar sin hacer algo? ¿Tú crees que merecemos el bien? ¿Tú crees que México merece el bien? ¿Tú crees que podríamos decirle a México, por muy lindo y querido que sea, decirle paz y seguridad? ¿No deberíamos mejor decir despierten borrachos y arrepiéntanse? ¿No deberíamos decirle a los santos pónganse a orar y pónganse a ayunar para que el Señor no envíe la destrucción que se aproxima sobre esta nación? ¿No debería la iglesia, tal vez los borrachos no despierten, tal vez los asesinos no cambien, pero la iglesia debe ayunar y orar y despertar y ponerse en la brecha y ponernos a orar? Porque ¿qué nos dice? Que no seamos ahora la siguiente nación en sufrir un terremoto. Y a lo mejor los profetas dirían no, paz y seguridad para México, lo mejor por venir para México. Pero el verdadero profeta debería decir, la verdadera iglesia debería decir: México, lindo y querido, arrepiéntete.
porque el Señor está cerca. Despierta ya, despierta ya, porque el Señor es un Dios justo y viene a juzgar la tierra. Siempre pedimos, oh, ¿por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios no hace nada? Y cuando lo hace decimos, oh, ¿por qué hace esto? O sea, pero al final Dios sí viene a juzgar la tierra. Está en toda la Biblia, está en toda la Biblia. ¿Qué podemos hacer? Iglesia, sí puedes ponerte a orar por tu país. Sí podemos ponernos a orar y arrepentirnos y humillarnos delante de Dios, porque sabemos que no somos una nación justa, porque sabemos que estamos manchados de sangre por todos lados. No podemos jactarnos de nada. Tenemos mucho de lo cual avergonzarnos. Por lo tanto, es tiempo de llorar y es tiempo de lamentarnos y es tiempo de arrepentirnos. Amén, iglesia. Ponte de pie un momento conmigo. Oremos por México hoy. Señor, mientras otros siguen su camino y no se detienen a orar y a clamar delante de ti, nosotros somos tu iglesia. Entendemos los tiempos, entendemos lo que está escrito y lo que nos has revelado, y no podemos dormir. Señor, vemos el quebranto en el mundo. Vemos, Señor, lo que se anticipa para el mundo. Vemos los dolores de parto que han estado subiendo cada vez más, anunciando que tu regreso está cerca. Así que hoy empezamos ya, Señor, a salirnos de nuestra agenda para poder llorar y clamar e interceder delante de ti, Señor. Yo te pido, haznos una iglesia sensible a los tiempos. Haznos una iglesia sensible al dolor. Haznos una iglesia que pueda llorar y clamar como sacerdotes en tu casa. Haznos una iglesia que se puede poner en la brecha por su nación y por las naciones del mundo. Haznos una iglesia que se duele por las sequías, que se duele por las guerras, que se duele por la sangre, que se duele por la injusticia, que se duele por la corrupción. Haznos una iglesia que no se quiere comer esa agenda de paz y seguridad fundada en nada, fundada en ilusiones huecas. Haznos esa iglesia que entiende lo que está escrito y clama y ora y ayuna y busca tu rostro, para que tú perdones y sanes nuestra tierra y bendigas, Señor, el lugar en donde estamos. Señor, oramos a favor de México y pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho lo malo. Perdónanos por tantos secuestros, por tantos asesinatos. Perdónanos, Señor. Perdónanos por tanta injusticia. Perdónanos, Señor, porque se han causado tantos dolores y tantas lágrimas. Perdónanos, Señor, porque hemos ignorado tu nombre. Hemos ignorado tus palabras. Nos hemos burlado de la Biblia. Perdónanos, Señor, porque nos hemos creído mejores que tú. Perdónanos por nuestra idolatría, por invocar a otros dioses, por invocar a dioses falsos. Perdónanos. Perdónanos por sacrificar ofrendas a otros dioses. Perdónanos, Señor, por la brujería. Perdónanos por la hechicería. Perdónanos, Señor, por todas las cosas abominables que hemos hecho ante tus ojos. Tú has visto todo esto, Señor. Y hoy pedimos perdón y pedimos, acuérdate de esta nación. Acuérdate que somos polvo.
sana esta tierra, Señor. Y levanta a tu iglesia para llorar por esta tierra. Levanta intercesores que lloren por esta tierra. Levanta profetas, Señor, que hablen la verdad. Basta de ilusiones huecas. Basta de un evangelio a la carta. Basta de promesas huecas. Basta de profecías huecas. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar. Es tiempo de salir del sueño, porque el Señor está cerca. El Señor está cerca. Levanta un momento tus manos, iglesia. Yo oro en el nombre de Jesús, que el Señor despierte nuestros corazones a la realidad de su palabra, a la realidad de los tiempos finales. Yo oro que el Señor despierte nuestro corazón con la revelación de su venida, de su regreso. Que seamos una iglesia que sale del sueño y se dispone para recibir al Rey en los cielos. Porque el tiempo está cerca. Oramos por una iglesia generacional. Que los que estamos aquí lo contemos a nuestros hijos. Que sembremos y dejemos un legado, un peso en nuestras generaciones. Un peso espiritual. Y podamos juntos ver ese avivamiento, Señor, que tocará a las naciones antes de que tú regreses. Que tocará a todas las generaciones, desde los ancianos hasta los niños, antes de que tú regreses. Señor, soñamos, creemos en estas palabras. Estas palabras sí son verdad y las esperamos.